Hola, buen día a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Agis. Este día tengo el gusto de tener invitada a Ronnie Sarguski. Es un coach que conozco hace muchísimos años. He tenido el privilegio de conocerlo, aprender de él, considerarlo mi amigo. Bienvenido, Ronnie. Hola, gracias por invitar. Acá en el podcast. Bienvenido. Gracias. Ronnie es coach empresarial, ha trabajado muchos años, es mexicano, ha trabajado muchos años en Estados Unidos, viaja por todo el mundo, así que yo le digo que es ciudadano del mundo porque Israel, tantas cosas, tiene mucha experiencia de contarnos. Y recientemente ha publicado un libro que la cola no, ¿cómo es? De que la cola no muerda al perro. No, que la cola no mueva al perro. Ajá, correcto. Y súper interesante, tiene varios conceptos que hay que dedicarle tiempo para entenderlos, digerirlos y especialmente aplicarlos en el crecimiento de nuestros negocios. Hace unas semanas estuvimos hablando contigo, Ronnie, de los 3 indicadores que todo empresario para su crecimiento. Vamos a hablar algo de eso y especialmente hoy vamos a hablar de los hábitos tóxicos que nos pueden separar de lo que queremos lograr, ¿verdad? Así que te dejo el micrófono y bienvenido. Gracias por la invitación. Nada más repasando un poquito y recordándonos, ¿no? De los 3 indicadores de evaluación, de qué tanto más vale la empresa, o sea, que esa es la idea, ¿no? Que a la vez genera mucho más libertad y abundancia y armonía para el dueño del negocio. Pero los 3 indicadores que te dan pauta de si estás creciendo tu organización que vale más, son 3, ¿no? Dijimos que es eficiencia, es confiabilidad y es independencia. La parte de eficiencia la medimos con tener la cantidad adecuada de empleados en la empresa, ni de más ni de menos. Y lo medimos con un indicador que se llama Revenue per Employee, que prácticamente estás midiendo tu facturación anual entre el número de empleados. El segundo indicador que muestra qué tan sana está la organización, que dijimos que es confiabilidad, es prácticamente cuál es la capacidad que tiene el equipo directivo de cumplir los objetivos y las promesas. En 360 grados dijimos que es a empleados, clientes, proveedores y accionistas. Entonces, entre más confiable es la organización en que sepan planear, diseñar y crear ese futuro, es mucho más confiable, genera mucho más confiabilidad, genera mucho mayor reputación, se vuelve más atractiva, obviamente para los 4, o sea, para empleados, clientes, proveedores, accionistas, decir, oye, quiero invertirle dinero, inviertes dinero en una empresa en la que te da confianza, ¿no? Claro. Y la tercera es la parte de independencia, que es qué tan dependiente o independiente es la organización del dueño o los fundadores de la organización, ¿no? Donde lo medimos con días de ausencia, cuántos días el dueño se puede ausentar de la empresa. Y entre más días se puede ausentar, quiere decir que la empresa es más autónoma y tiene más posibilidades de ser vendida, ¿no? Porque si no se cumplen con estos 3, pues no es negocio, es un autoempleo seguramente, y la idea es de que la empresa valga más y que regrese esta parte del dueño que sea más divertido. Digo, nada más retomando un poquito de forma muy resumida lo que platicamos la vez pasada. Así es, De los 3 y indicadores. esos tres indicadores del valor de la empresa me encantan. De hecho, algo que no profundizamos mucho y es en nuestras regiones, muchas veces hablar del tema de valor del negocio solo va relacionado a través de pensar que lo queremos vender o para qué queremos crecer el valor, pero es muy importante medir el negocio por lo que vale y crecer ese valor, no solo por si de repente no lo quiero vender, pero ¿qué importancia adicional a la venta tiene crecer el valor del negocio? Pues mira, digo, de entrada, hablando financieramente, ¿no? O sea, la inflación va creciendo constantemente. Y si tú hubieras guardado $50,000 hace 10 años y los hubieras dejado guardados en la caja fuerte, pues esos mismos $50,000 hoy no valen lo mismo. O sea, hoy compras, yo qué sé, si lo hablamos en cantidad de libros, probablemente hubieras comprado 10 veces más cantidad de libros hace 10 años con esos $50,000 que el día de hoy. Entonces, el dinero va perdiendo su valor por temas de inflación. Y lo mismo pasa con los negocios, ¿no? O sea, donde si yo voy teniendo ingresos de cierta cantidad, yo que sé, $30 millones y tengo una utilidad del 3%,
pues a ojo de buen cubero dices, bueno, está bueno, pero resulta que los gastos en los últimos 2 años se incrementaron brutalmente y tus utilidades bajaron del 3% al 1.5%. Pero tu súper y tus gastos personales no bajaron ese 50% que tu utilidad sí bajó. Entonces es muy importante subir la utilidad el valor del negocio, primero para asegurar que financieramente siga siendo un negocio. O sea, que esté actualizado, que siga siendo un negocio, que deje la utilidad de rentabilidad del mismo. La segunda tiene que ver con el hecho de que, y no hay que verlo demasiado oscuro el comentario que voy a decir, o sea, muy tétrico ni depresivo, pero pues algún día nos vamos a morir. O sea, Claro. como seres humanos algún día te vas a morir. Entonces, la idea es que si trabajaste por muchos años un negocio, que lo hiciste crecer, ¿cómo aseguras que perdure, ¿no? Que ese patrimonio que te brindó a ti y a tu familia una abundancia económica pueda permanecer a través del tiempo, aun cuando tú no estés. Entonces, que al final, la idea aquí es ver la empresa que tenga una opción de ser transferible, ¿no? Que haya una transición. Uno de los escenarios es ver la posibilidad de que se venda. Claro. Pero hay 3 escenarios para transición. Uno es vender la empresa, la otra es transferir la organización de una generación a otra, o sea, transferírsela a mi hijo para que mi hijo sea director de la empresa y accionista. Y la tercera es yo volverme accionista o pasar a una posición de algo que me apasione realmente la organización y delegar la dirección general a alguien que lo haga mejor y más barato que yo. Entonces, si yo aseguro que hay una transición adecuada en cualquiera de estos 3 escenarios, de forma inmediata provoco que la organización valga más, porque la organización va a estar mucho más estructurada y lista. Ahora sí que, no me acuerdo si te puse el ejemplo la vez pasada que platicábamos, que si tú supieras que yo tengo interés en comprar un automóvil y nos reunimos en un restaurante tú y yo y en las condiciones que está tu coche hoy, si lo hubieras lavado, o sea, le hubieras hecho un par de detalles de cambio, le hubieras podido sacar un poco más de dinero. Por supuesto. ¿No? Y no tenía mucha inversión, habría que a lo mejor lavarlo, quitarle un par de detallones que tenía, un ruidito que tú le conoces, o sea, hacer una pequeña inversión de corregirle un par de cosas, le aumentan el valor. Pensar en estos 3 indicadores que te platicé hace un rato, provoca empezar a pensar en, tengo que tener mi automóvil listo en el mejor valor constante porque nunca sé cuándo se presenta una situación o una catástrofe. Así es. Y me encanta el tema de independencia porque también muchos empresarios o quedan de alguna forma atrapados dentro del negocio. O sea, no pueden, o sea, el negocio está creciendo, tiene buen ingreso, ha escalado, pero no se pueden desligar o para dedicarle tiempo libre a lo que les gusta o para dedicarse a otros negocios. Y esto que planteas es lo que permite estar poniendo la atención. ¿Cuáles son esos factores que me van a permitir a mí liberar tiempo, que el negocio siga creciendo y yo pueda dedicarme a lo que para mí es importante? Entonces, dale, ¿sí? No, es que me hiciste acordar de cuántas, la gran mayoría de las historias, digo, me enfrento y seguramente tú también a muchos emprendedores que te platican su historia de por qué empezaron su negocio. Te podría decir que la gran mayoría, o sea, más del 90% de la gente me dice que es por una de estas 3 razones. Me dicen porque buscaban un tema de libertad, o sea, ya no querían ser empleados de alguien, o querían esa libertad de flexibilidad de tiempo y poder irse de viaje y viajar en el mundo y conocerlo, pasar con su familia. La segunda posibilidad es un tema de armonía, de decir, oye, quiero estar bien de salud, quiero estar bien conmigo, quiero sentirme en balance en la vida. Y el tercero es un tema de abundancia, ¿no? O sea, tener más dinero, Claro. más posibilidades, más. Y digo, la cuarta opción es, pues, se me presentó la oportunidad, ni la pensé y me aventé, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente que emprende por estas 3. La ironía, y es un poco lo que nos viene el día de hoy, es conforme van creciendo las empresas, la empresa va demandando mucho más y demanda mucho más del dueño, ¿no?
de su presencia, de sus conexiones, de su sabiduría, de su información. Y la ironía es que entre más crece el negocio y no está estructurado para que sea transferible, resulta que pierde más su libertad, tiene que estar más tiempo en la organización, pierde la armonía porque se me empiezan a enfermar brutalmente, o sea, les empieza a dar enfermedades de estrés, les dan paros cardíacos, les dan embolias, se les paraliza la mitad de la cara. O sea, no es de que a todo mundo le pase, pero es común que llego con empresarios o emprendedores y se están tomando pastillas para el estómago porque traen una úlcera terrible. Y la tercera es, tienen menos abundancia. Acaban de hipotecar la casa para pagar la nómina o acaban pidiendo un préstamo bancario en el cual están poniendo en riesgo el patrimonio familiar. Entonces es irónico que las 3 razones por las cuales crearon su negocio, después de unos años ninguna de esas las están viviendo. Entonces se sienten atrapados en una cárcel que dicen, solito me metí aquí. Totalmente, totalmente. Y eso nos lleva a qué aleja a un empresario, a un emprendedor, a lograr estos 3 indicadores, a lograr estas 3 capacidades de poder transferir el negocio, de que escale sin ti, etcétera, que digamos que va muy relacionado con lo que del tema de hoy. Correcto. Yo les llamo los hábitos tóxicos, ¿no? Son 34 hábitos tóxicos que tengo en el momento. Ha sido muy interesante la gente que ha leído el libro. Algunos me han contactado pidiendo más información de los hábitos tóxicos. A razón de eso, ya estoy escribiendo el segundo libro que está conectado con este, que es la parte de los hábitos tóxicos, volumen 1. Y digo volumen 1 porque los 34 en un solo volumen puede ser mucha información. 2, porque la gente de repente me dice, oye, no tomaste en cuenta este hábito que también sucede. Entonces estoy incorporando y la gente que tenga hábitos, que me los comparta, está buenísimo, o sea, hábitos tóxicos que no funcionan. Pero estos han sido los 34 hábitos tóxicos que he descubierto y también he estudiado a través de otros, digamos, gurús del management. Uno de ellos se llama Isaac Adises, que escribió un libro extraordinario que se llama Corporate Life Cycles, y te habla en cada ciclo corporativo, en cada fase se presentan hábitos. Algunos son correctos, otros son incorrectos. Yo aquí ya mapeé, digamos, 34 hábitos tóxicos, que son hábitos que invariablemente las empresas medianas van a vivir. No necesariamente van a vivir los 34, pero invariablemente la gente que lea el libro o que escucha el podcast ahorita se va a sentir relacionado con algunos de ellos. Van a decir, o sea, no me había dado cuenta que está sucediendo eso en la organización. Pensé que era normal, pero no lo es. Es como la gente que conoces que crece, o sea, que vive la vida con dolor de espalda y viven acostumbrados a vivir con dolor de espalda. Claro. Pero vivir con dolor de espalda no es normal. Lo mismo pasa con estos hábitos tóxicos. Y estos hábitos específicos de los que te voy a platicar son para empresas medianas, porque los hábitos tóxicos de empresas startup, de las corporativas, son distintos. ¿Ok? Y estos nacen, por ejemplo, estos hábitos tóxicos nacen pues de cierta situación que viene del pasado, que en el mundo startup hace sentido, pero pues ya en una empresarial, emprendedor ya, o sea, perdón, de empresa mediana, ya no. Casi es como ponerlo en perspectiva que un comportamiento de un niño hace sentido cuando es niño. Claro. Cuando eres adulto y te comportas como niño, ya hay algo que no está funcionando. Entonces es lo mismo, si eres una empresa mediana, pero todavía tienes comportamientos de una empresa chiquita, startup, como si fueras niño, algo no está funcionando. Entonces, esa es la idea de lo que íbamos a platicar hoy, ¿no? Así es, así es. Así que abordémoslos. Pues mira, el hábito tóxico número 1 es se le conoce como fomentando un mal ejemplo. Déjame te lo explico, las empresas son reflejo de su líder. Y los líderes marcan la pauta de lo que sucede en la organización. Si un líder está desinteresado, está desmotivado, lo único que va a generar es desmotivación y desinterés en la organización. O si el dueño es un desastre, donde tiene su escritorio lleno de cosas, todo está revuelto, papeles por todos lados, decisiones pendientes, es sucio, te puedes enfrentar a encontrar la organización tal cual. Y de hecho yo, por ejemplo, cuando voy a las organizaciones, cuando voy con un nuevo prospecto, lo primero que voy, me fijo en su baño.
y después me fijo en su escritorio. Porque lo que ves ahí se ve en la empresa, te lo juro, es increíble ver cómo cuando un dueño tiene papeles por todos lados y cosas pendientes, te empiezas a encontrar la fábrica del almacén lleno de porquerías. No sé si te ha pasado algo así, o sea, lo logras ver esta parte donde se refleja. Seguro. De hecho, hay muchos empresarios que se sienten reflejados en su empresa, ¿verdad? Y es así, se hereda. Se hereda. De hecho, por ejemplo, me pasó, ¿qué fue la semana pasada? Donde en ese momento un prospecto, ya no lo es, le decía, oye, a ver, parte de las condiciones para yo trabajar contigo, necesito que, digo, vamos a ir a hacer una planeación estratégica. Una de las condiciones que pongo es presencia. O sea, quiero que tú y todo el equipo estén presentes. O sea, dejemos celulares, dejemos computadoras, cada cierto tiempo van a tener un break para conectarse, pero también parte de la restricción en esa parte de presencia es no hay alcohol, no hay drogas. Y la respuesta de esta persona me dijo, no, es que pues, yo tengo que fumar marihuana por una condición personal y digo, pero pues no te puedo prometer. Yo sí voy a, o sea, no te puedo prometer, yo no, pero a mi equipo le voy a exigir que nadie fume ni nadie tome. Es imposible si no predicas con el ejemplo que funcione. Entonces, este tema de fomentar, de fomentando un mal ejemplo es, debemos de predicar con el ejemplo. Y el ejemplo, y siempre lo estás dando, como líder siempre estás fomentando un ejemplo, la pregunta es si es el correcto o no. Y tristemente, la gran mayoría de la gente, cuando empieza a hacer este análisis, se da cuenta de lo que más se queja en la organización es lo que más provocando están ellos. O sea, se quejan de la impuntualidad de la gente, resulta que son impuntuales. Se quejan de desorganización, resulta que tienen un desorden. Resulta que la gente no está comprometida, bueno, pues te ven desinteresado a ti. Porque si tú eres dueño de negocio y a ti te importa un comino tu negocio porque me estás demostrando que no te importa, ¿por qué me tendría que importar a mí? Entonces, es el hábito. Puro reflejo. Sí, es reflejo. Es un reflejo. No sé si tienes algún ejemplo de ahí, de este que acabamos de platicar, que te viene a la mente. Seguro, hay incluso, a mí pasa, digamos, el ejemplo que decías de estar presente. Hay, digamos, situaciones en donde ves de que hay ansiedad por no desprenderse de la operación desde el teléfono, desde el WhatsApp, y lo mismo lo ves en el equipo, y a veces estás hablando de un tema estratégico, algo clave para la planeación, y la gente está en otras cosas, pero empieza por el líder. Y cuando el líder dice, le vamos a poner atención, no hay nada, las personas generalmente son consecuentes. Es como el ejemplo de los padres con los hijos, ¿verdad? O sea, no le puedes decir a tu hijo, no mientas, pero si me llaman, di que no estoy. Bueno, eso. O sea, y la otra cosa que nos encontramos muchas veces, que algunas veces hay falta de congruencia entre lo que dices y lo que haces. Y eso es lo que hay que fomentar, ¿verdad? Walk the talk, ¿verdad? O sea, si tú fomentas algo, tienes que hacer el esfuerzo para hacerlo, pues. Y por eso muchas veces el trabajo en las empresas empieza por ti mismo como empresario. No con el equipo, o sea, no quiero cambiar a mi equipo, tengo que empezar a trabajar en mí. Es que más bien te diría, en mi caso, el 100% de los trabajos que hago empieza con el dueño. Totalmente. Y si el dueño me dice, no, conmigo no vas a trabajar, trabaja con el equipo o trabaja con los mandos de abajo, le digo, ¿qué crees? Perdón, este proceso no funciona así, porque si tú no cambias, nada va a cambiar. Totalmente, totalmente. ¿No? Segundo hábito tóxico, el hábito tóxico número 2. Digo, no vamos a ver los 34, pero vamos a platicar un par de algunos de ellos. Hábito tóxico número 2, administración por bestseller, o conocido en inglés como flavor of the month, ¿no? El sabor del mes. Así como Baskin Robbins todos los meses tiene un nuevo sabor que tienes que ir a probar. Los emprendedores, llamémosle ambiciosos, que quieren crecer, que están buscando, son gente asidua, generalmente está estudiando, ¿no? O sea, generalmente está o en capacitaciones, o en lecturas, o en audiolibros, o en algún tipo de capacitación que les ayude, porque ya entendieron que parte de la fórmula es que ellos, a medida que ellos crezcan, puede crecer la empresa. Solo que esto viene con un mal, ¿no? O sea, porque sí, a medida que yo crezco, crece la empresa, pero resulta que, pues, me vuelvo un adicto al conocimiento y entonces, pues, yo leo una capacidad de un libro por semana.
pero la capacidad de mi equipo directivo de leer un libro es de un libro al mes, digo, un libro al trimestre generalmente, que es lo que pasa en los equipos. Entonces, si yo voy un libro a la semana, yo llevo 13 libros al final del trimestre, siendo que mi equipo lleva un libro. Entonces, yo llevo la mente revolucionada y voy a un paso enorme de que quiero implementar todas las ideas que aprendí, pero nunca tengo tiempo suficiente para dejar asentar que funcione una idea suficiente tiempo. Entonces, esta administración por bestseller es el típico ejemplo que el emprendedor, ya sea que leyó, fue una junta, tuvo una reunión con alguien y le dijo, tu problema, lo que tienes que hacer, lo tienes la solución en la filosofía de Mike, siempre me olvido de su apellido, está peor que el mío, Profit First, Wolowitz, ¿lo comes? No me acuerdo, algo así. Donde tiene su filosofía en su libro que se llama Profit First. Profit First, entonces, sí. Llegas a la organización y le dices al equipo, señores, lo primero que tenemos que hacer es Profit First, nos tenemos que asegurar de pagarnos primero la utilidad, separar el dinero de la parte de impuestos y luego empezamos a hacer todos los pagos. Entonces, todo el equipo se empieza a poner las pilas para esto. A la semana siguiente, alguien te dice, no, ¿qué crees? La verdad es que tu problema se resuelve con la estrategia del océano azul, porque tienes que encontrar esa área donde nadie está atacando y nadie está operando y tienes una oportunidad de oro de dar servicio que nadie está dando. Entonces regresas a la organización y le dices al equipo, señores, ¿se acuerdan de eso Profit First? Olvídense de esa mierda. Lo que tenemos que trabajar esta semana, tenemos que trabajar de océano azul porque es lo que urge, tenemos, etcétera. Pues la gente dice, ok, entonces dejamos todo lo que ya empezamos a hacer de Profit First y vamos a enfocarnos en estrategia de océano azul. Y este fenómeno se repite constantemente, al punto que lo que sucede es que el equipo directivo se cansa y ya sabe que cualquier idea que traigas, en 1 o 2 semanas nos vas a traer una nueva. Entonces, el comentario es, dale tiempo, dale tiempo, va a aparecer otra. Exacto, entonces el punto es, oye, José, te encargo que trabajes las cuentas bancarias para Profit First. Tú dentro de ti me dices a mí, verbalmente, me dices, sí, Ronnie, no te preocupes, lo voy a hacer. Claro. En tus acciones no lo vas a hacer, porque ya sabes que en 1 o 2 semanas voy a cambiar de opinión, ni siquiera le voy a dar seguimiento a las cuentas bancarias y voy a estar persiguiendo otra mariposa. Entonces, situación que pues, lo importante es dejar madurar las cosas, ¿no? O sea, sí, tengo dueños de negocio que me dicen, Ronnie, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que deje de leer? ¿Que deje de estudiar? No, tú sigue aprendiendo, pero ¿qué crees? No confundas a tu equipo. Claro. O sea, si tú quieres ir un libro a la semana, adelante. Pero si tu equipo solo está logrando tener un espacio para leer un libro al trimestre, enfócate en implementar las cosas de ese libro, de ese conocimiento, de esa prioridad. Porque si estás administrando por bestseller, lo único que estás provocando es pues, un montón de conocimiento para ti, pero no se está aplicando para nada. Mucha confusión también. ¿Te viene algún ejemplo de alguien a la mente con esto? Sí, hemos visto, digamos, temas en donde hay decisiones que se toman que no hay credibilidad, lo que te decía, lo hemos escuchado de los mandos medios, del equipo de liderazgo, dale tiempo, esa no va a pasar. Incluso cuando estamos haciendo, cuando encontramos empresas en donde tienen ese hábito que dices y hay un compromiso del director de implementar esto, que esto es un proceso, ¿no? Implementar una planeación, llevar una metodología, es un proceso. Les cuesta creer que va a pasar. O sea, ya está la creencia de que esto no va a pasar y hay que ir rompiendo esa creencia. Pero hay que trabajar de nuevo en el fundador. Sí, y obvio, y no culpo al equipo, digo, desde la perspectiva del dueño de negocio, fíjate, vamos a verlo en qué se ve como desde cada postura. El dueño de negocio ve al equipo cuando dice ese tipo de cosas en sus acciones, como que negativos. No me apoyan. O la gente no me apoya, o están saboteando, o no quieren que crezca la organización, pero es nada más un reflejo de que los chicos están diciendo, listo, ¿para qué me pongo el entusiasmo y el trabajo en tal proyecto si ya sé que no va a funcionar? Ya Francisco ya trajo 20 veces a consultores diferentes y ya sabemos que a las 2 semanas los bota porque no les gusta. Entonces, ¿qué va a ser diferente con este nuevo? Nada. Entonces, sí.
pareciera que están saboteando, pero no es cierto. La otra cosa es que también genera mucha dificultad. Digamos, un ejemplo es, hoy era Profit First y mañana implementamos el Océano Azul, siguiendo el ejemplo. Y el otro ejemplo es, ya la semana pasada implementamos Profit First o hace un trimestre y ahora viene el Océano y conectémoslo y no me sueltas nada. Porque eso también lo he visto. Y pasado mañana vamos a meterlo de E-Myth y vamos a meter Scaling Up y me conecta, y las 4 disciplinas, y me conectas todo. Que también a veces desborda al equipo. Sí, y el equipo al final se queda paralizado porque son tantas cosas que tienen que poner atención que dicen, ya no sé. Porque sí, implementar hábitos, cualquiera que esto sea, Profit First, el Océano Azul, Scaling Up, E-Myth, cualquiera de estos son hábitos que tienes que ir implementando. O sea, hoy en día tú tienes hábitos que ejecutas todos los días y no te das cuenta. O sea, te apuesto que te paras, vas al baño ya en piloto automático y te lavas los dientes en piloto automático y te pones desodorante en piloto automático. Es rara vez, o sea, ya no lo piensas, no tienes que ejecutar esa energía, siendo que cuando estás educando a un niño, tienes que hacer el esfuerzo todos los días de, hey, lávate las manos, hey, lávate los dientes, hey, no sé qué, porque no han desarrollado ese hábito. Ya cuando lo tienes, ya es natural. Entonces ya va evolucionando y puedes ir incorporando nuevos hábitos. Sí. Ahora una pregunta, Ronnie, digamos, en este tema. Ok, una es el hábito probablemente del empresario, del emprendedor, pero también el equipo de alguna forma se siente limitado a poder decirle eso al líder. Mira, tenemos todo esto, sentimos que cambias mucho la dirección. ¿Cómo fomentas eso en el equipo? Cuando el equipo, porque estos hábitos lo importante es romperlos. Sí, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es de que el equipo ni siquiera se da cuenta que es un hábito tóxico. Ok, no hay conciencia. Exacto, porque pues, a mí me parece que, o sea, el equipo lo puede ver como, sí, ya vi que Francisco trae 20 ideas diferentes todos los meses, pero alguien del equipo lo puede ver como, gracias a eso, tenemos innovación en la empresa, entonces necesitamos que Francisco siga en eso. Claro. O sea, no se dan cuenta el impacto de las decisiones o de la dinámica que están viviendo. Por eso este tipo de ejercicios genera esa conciencia de decir que creen no está bien. Ya si se dan cuenta de que esto no está funcionando, entonces ya tienen herramientas para sentarse en equipo a hablar, a decir qué está sucediendo. Que si no tienen ese debate directo, ese es otro hábito tóxico, ¿no? Que es la falta de confianza. La falta de confianza, claro, para poder decir las cosas como las ves. Que más bien yo lo pongo aquí como el hábito tóxico, que es un equipo disfuncional, ¿no? Que viene desde toda la filosofía de Patrick Lencioni, ¿no? Que un equipo funcional tiene que tener confianza, conflicto, compromiso, accountability y resultados. Entonces, si vamos un paso, o sea, con lo que decías, si yo no tengo conciencia de una problemática, pues no tengo ni siquiera la confianza y la capacidad de tener un conflicto contigo para decirte hay un problema, porque no lo veo. Pero ya si lo estoy viendo, entonces, y no te estoy diciendo nada, ya es otro hábito tóxico. O sea, es ese equipo disfuncional que si me estoy dando cuenta de algo que no está bien y no te lo estoy haciendo saber, entonces tenemos un equipo disfuncional que no estamos siendo claros con las cosas. Correcto. Y es una limitante totalmente porque, o sea, no entran a decir las cosas, porque el emprendedor en el entusiasmo o en su forma de ser, etcétera, la idea de tener un equipo de liderazgo es que lo complemente, le diga, lo rete, lo asesore, no que le tome el pedido. Que fíjate, ahí tiene que ver con otro hábito tóxico, el hábito tóxico número 6, que se llama el péndulo de la delegación. Los dueños de negocio, o sea, todo líder tiene la obligación de desarrollar una habilidad que se llama delegación, y es una habilidad. Y habilidad que es básica en el liderazgo, o sea, para poder generar más necesitas delegar, y la problemática consta en que, y hazle la pregunta a la gente, o sea, ¿cuánta gente conoces que ha tomado un MBA? ¿Y cuántos de esos han tomado un curso, uno dentro del MBA que sea de delegación? La respuesta es unísono al nadie ha tomado un curso de delegación en un MBA. Entonces es un poco extraño. Entonces, si yo no sé delegar,
Está un poco, es un juego de dos. O sea, yo como líder tengo que aprender a delegar y soltar para que no sea todo dependiente de mí, pero también la gente mía tiene que aprender a cachar. Claro, claro. Y no delegar para arriba. Y no delegar para arriba. Porque también pasa, o sea, digamos, le delegas, pero es, Ronnie, decidámoslo juntos y te estoy involucrando en la decisión. Generalmente cuando estamos en el proceso de planeación, la mayoría de equipos y las personas, digamos, reflejan dificultad para delegar. Mucho tiene que ver con la confianza, lo que hablabas, el tema de confianza de las personas, que por ahí das de tener otro hábito también de tener personas correctas, pero está el síndrome de nadie lo hace como yo. Nadie lo va a hacer como yo. Y nosotros lo que siempre respondemos es, te tengo una noticia. Como tú, hay gente que lo hace peor y hay gente que lo hace mejor que tú. Pero como tú, ninguno. Entonces, ¿de qué te preocupas? Nadie lo va a hacer. Es mejor sistematizarlo, pero hay muchas barreras en el tema de delegación, muchísimas. Mira, fíjate, justo ahorita lo estoy tomando nota porque tienes razón, digo, son dos hábitos tóxicos que sí los veo, pero no los puse en ese momento en el libro, ¿no? Estos dos, ¿no? Por un lado es la delegación para arriba, es un problema, donde jefe que cree tiene un problema y, espérate, ¿quién es el responsable de ventas? Pues yo, y entonces, ¿por qué o sea, porque es mi problema, si es tuyo, ¿no? Y el otro que dices de nadie lo hace como yo, son dos hábitos tóxicos que sí no los tomé en cuenta como tal, los tomo en cuenta gracias, ya eres parte del volumen, probablemente 2. Está bueno, vamos a estar esperando. Pero sí, o sea, la delegación es todo un tema, ¿no? O sea, inclusive es muy común escuchar la frase de yo delego, pero no confío. ¿Cómo delegas, pero no confías? O sea, no, es que le encargué la tarea, pero no confío que la va a hacer mierda. Pues entonces realmente no delegaste, porque delegar es otorgar la autonomía, la autoridad y el objetivo que tiene que alcanzar la persona. Si nada más le das el objetivo, pero no le das la autoridad y o la autonomía, está jodido, porque nunca va a alcanzar nada. Entonces siempre tienes que estar supervisando la situación. Y también si no delegas, digamos, si tú contratas personas capaces, competentes, asumamos que todo el equipo tiene las capacidades que se necesitan, la experiencia, están alineados a la cultura, etc. Pero tú no los delegas, le impides a las personas desempeñar bien. Y estás formando, o sea, personas que probablemente cuando ingresaron al negocio eran personas que venían acostumbradas a ser independientes, nosotros mismos los podemos volver dependientes de nosotros. Y culpamos a la persona que no se hace cargo. Que fíjate, en este caso, por ejemplo, tanto el hábito tóxico número 15 y 16, ¿no? El 15 es alto nivel de centralización de las decisiones, donde la gran mayoría de las decisiones pasan a través de una o dos personas centralizadas, que va de la mano con un hábito 16, que es alta dependencia del fundador, donde si todo depende de mí, porque todas las decisiones las tengo que tomar, entonces estoy en un ciclo donde siempre voy a voltear a decir, estoy rodeado de puro imbécil o inútil que no me está ayudando, que puede ser que sea cierto, que no tienes gente con la aptitud o la actitud correcta, pero tampoco lo permites si yo tengo que controlar todo. Me pasó fue esta semana, de hecho, tuve una dinámica que hice con un equipo de trabajo, donde uno de los hábitos tóxicos que estamos trabajando es la alta dependencia del fundador, ¿no? Donde el fundador se queja de que todo pasa por mis manos, todas las decisiones las tengo que tomar yo, no siento que tengo un equipo funcional. Entonces, yo ya venía detectando una serie de situaciones que es él el que las provoca. O sea, evidentemente no tiene el mejor equipo, sin embargo, él no ha soltado algunas cosas que provoque que el mismo equipo crezca. El ejemplo que nos pasó es que hicimos una dinámica que estoy haciendo con muchos equipos que ahora que están queriendo hacer dinámicas de integración divertidas, padres, pero a distancia, junto con un equipo de trabajo me asocié y creamos escape rooms. No sé si has hecho un escape room alguna vez. ¿Conoces el concepto del escape room o no? No sé qué es. Ajá. Un escape room es un modelo que hicieron los gringos, está muy padre, donde te encierran en un cuarto físico y te encierran en una parte y te dan la primera pista. Y con esa pista vas resolviendo otra pista y el objetivo es que salgas de la habitación. Sí. Nos logramos desarrollar este escape room, pero versión virtual.
donde les damos una pista y se tienen que meter a Instagram y brincan a Spotify y regresan a YouTube y van viendo cosas para lograr encontrar las pistas y resolver. Genial. Es una dinámica increíble, está muy padre. Luego, si quieres, un día la probamos con ustedes. Me encantaría. Resulta que hacemos esta dinámica, es un equipo de 5 y todo el mundo con sus computadoras, todo el mundo con una computadora y un celular, ¿ok? Y todo el mundo, pues la teoría es buscando alternativas de cómo resolvemos el código Morse, qué tenemos que hacer, cómo hay que hacer la traducción, cómo encontramos el código. Y siempre se recomienda que alguien del equipo esté compartiendo la pantalla, porque lo hacemos a través de Zoom, alguien esté compartiendo para que todo el mundo esté viendo qué está sucediendo. ¿Quién crees que compartió la pantalla? El fundador, el dueño. ¿Quién crees que escribía las pruebas y hacía las pruebas y metía los códigos y funcionaba, no funcionaba y su frustración de hacer todo? Él. Ok. ¿Y de quién fue la culpa hacerlo? Claro. Entonces, parte de esa dependencia la creo yo como dueño. Total. No suelto. Total. Es el primero en opinar en los workshops. Digamos, con nosotros cuando estamos en esta parte de planeación, una recomendación es, te dejamos de último. En todas las conversaciones, el fundador va de último. O el dueño, o el gerente, el CEO, o sea. Primero, para que no influya, obviamente, para que no, digamos, sesgue la decisión, porque habla primero y todos van a decir, sí, como dice Ronnie, yo creería que la decisión es esta. Entonces te pierdes la opinión de la gente, ¿verdad? Y segundo, porque es formar un hábito de nuevo, como tú dices, o sea, tengo que poderme separar y que el equipo decida sin mí. De hecho, ahorita que me dices esa, un amigo en común que tenemos, David Chávez, que es un coach en Vegas, varios proyectos que he hecho con él. Hubo una vez que me encantó su forma, digo, te paso el tip para que lo tengas. Antes de empezar un proceso de coaching o una sesión de planeación estratégica, en vez de empujar al dueño a decirle, o sea, darle la palabra al último, antes de la reunión ven, necesito platicar contigo, José. Durante la reunión van a haber un montón de preguntas. Esta es tu oportunidad de escucharlos a los chicos. Claro. Ellos ya te han escuchado todo el año, ya te han escuchado todas tus historias, todas tus cosas, ya te escucharon. Esta es tu oportunidad de escucharlos. Siempre te voy a dar la palabra, pero te la voy a dar al final. Entonces tú aprovecha que cuando yo haga preguntas, tú tomes nota, entiendas lo que están viviendo ellos. Claro. Entonces, de una forma interesantísima, empiezas a educar a él y al equipo que él habla al final. No sé si, te sirve este tip. A mí yo hacía lo mismo que tú, hasta que agarré y ya hablaba con ellos de antemano, a decirles, tú vas al final, pero por esto. Totalmente. Y se sorprenden de lo que encuentran y les encanta después. Correcto. ¿Te platico algún otro hábito tóxico? Sí. Mira, me voy a regresar al hábito tóxico número 5, que es uno de mis favoritos, como diría una de mis sobrinas. Favoritos. El hábito tóxico número 5 se llama la esquizofrenia. Y es el hábito o costumbre o disciplina de culpar a lo que está sucediendo afuera en vez de tomar responsabilidad. Es decir, la esquizofrenia no tiene que ver con la esquizofrenia, no es una enfermedad psicológica, es una enfermedad donde es que el clima, es que el cliente, es que los pagos, es que el gobierno, es que. Entonces, siempre existe una justificación para explicar por qué no suceden las cosas. Siendo que uno como líder te desesperas, porque dices, yo estoy pagando y estoy teniendo un equipo para que me encuentre el cómo sí. No me diga todos los cómo no. ¿Qué crees? ¿Cómo no? Para eso existe el mundo. O sea, el mundo afuera de la organización hay un montón de cómo no, pero en esta organización estamos aquí para ver cómo sí. Y la esquizofrenia, por lo menos, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, es una enfermedad brutal que tenemos. Latinoamérica tenemos un nivel de esquizofrenia tan alto que no logramos avanzar, porque es mucho más fácil echarle la culpa a alguien o algo que tomar responsabilidad. Sí. ¿No? Totalmente. Entonces, porque la gente... Aquí en Guatemala hay una... no sé si pasa contigo, pero aquí hay un tema que es fíjese. O sea, cuando una conversación va a entrar con fíjese, me suena a tu esquizofrenia. Es una excusa. Te voy a decir todo por lo que no puede pasar.
Yo tenía un jefe que no dejaba entrar a nadie. Si alguien entraba a su oficina y le decía, fíjate que, regresate. No entres, ni empecemos la conversación, porque sé que me vas a traer una excusa. ¿Qué es lo que tú dices? Mejor decime cómo lo vamos a solucionar. Claro. ¿Cuál es la idea? Sí, O encontrémosla juntas. sí, porque inclusive, por ejemplo, vamos a poner que tú me hubieras encargado algo para esta reunión, ¿no? O sea, yo qué sé, que te traiga cierto reporte. Y no lo hice. En vez de yo llegar a decir, José, es que no hice el reporte por... ¿Por qué? Tomar responsabilidad y decir, José, no hice el reporte, asumo las consecuencias, te puedo explicar qué sucedió por lo cual no lo hice, mas no justifica por qué no lo hice. Totalmente. O sea, sigo siendo la persona responsable, porque es muy común que te encuentres que te dicen, es que Mariana, no te entrego el reporte, José, porque Mariana, pues está embarazada y pues, tuvo una semana difícil personal, y entonces no trajo las cosas. Entonces, pareciera que por esta justificación, tú puedes decirme, Ronnie, no te preocupes, no pasa nada. Eso te libera. Entiendo. En cambio, dices, ¿qué crees? Me importa un bledo. El problema de Mariana, entiendo, pero tú eres el responsable de esta unidad, departamento o acción, y es importante para la organización. Entonces, toma la responsabilidad de tus acciones. Sí. Que eso, te digo, en Latinoamérica nos pasa muchísimo. Es más, inclusive mi percepción o mi forma de ver las cosas, digamos, hablando bíblicamente, ves cuando te platican la historia de Adán y Eva, ¿no? Que te dicen que los corrieron del paraíso por haber agarrado del árbol del conocimiento, el árbol de la vida, el amor, como lo quieras ver, ¿no? Pero les dijeron, de ese árbol no comerás. Comieron, entonces los expulsan por haber comido. Mi interpretación no los corrieron por haber comido. Los corrieron por no aceptar su culpa. ¿Por qué? Comen de la manzana, llega Dios y les dice, ¿qué hicieron? Y Adán le dice, yo nada, fue la mujer que tú me diste. Ella me dijo. Ella me dijo, o en versión Guatemala dice, fíjese que fue la señora que usted que me dio. Y se voltea a Dios con la señora, le dice, ¿por qué comiste? Fíjese que fue la serpiente. Entonces, como nadie toma responsabilidad, queda en manos de nadie, entonces no hay forma de resolver las cosas. Entonces, organizaciones o comunidades que no aprendan a tomar responsabilidad de sus acciones y sus decisiones, es poco probable que crezcan. Seguro. Entonces, una de las mayores, o sea, este hábito me lo encuentro en toda Latinoamérica. O sea, invariablemente lo he encontrado toda empresa en la que he trabajado en Latinoamérica. La solución se llama accountability, es decir, rendimiento de cuentas. Que luego le pregunto a la gente, ¿no? De si la gente cambia, ¿no? Si un mexicano puede cambiar. Y generalmente la respuesta es no, para nada, un mexicano no va a cambiar, siempre va a ser igual. Y la respuesta es sí, y lo puedo hacer cambiar en 15 minutos, nada más tiene que cruzar la frontera. Claro. Seguro, ahí sí hay certeza. Pero la pregunta es, ¿cuál es el secreto para que un mexicano, un guatemalteco, cuando cruzas la frontera a Estados Unidos, te conviertes en un ser humano más evolucionado? Claro. ¿Cuál es? ¿Tú sabes la respuesta? Es certeza jurídica, que si haces algo mal, te hacen accountable. Correcto. Y fíjate, ahí te va. Es una fórmula bien sencilla. Hay reglas, hay consecuencias y se cumplen. Totalmente. Porque vamos a poner la pregunta, ¿en Guatemala hay reglas? Sí. ¿Hay consecuencias? Sí. ¿Se cumplen? No siempre. Ahí está el problema. Ahí justo está el problema. Es lo mismo que pasa en México. Como no hay rendimiento de cuentas, como a veces se cumplen, a veces no se cumplen, entonces nos hemos acostumbrado a vivir en un sistema que yo lo domino. Entonces podemos vivir perfecto en la esquizofrenia. Y la idea es cambiar eso. Y eso nos lo encontramos, digamos, mucho al principio en algunos equipos, ¿verdad? Digamos, y esa esquizofrenia que mencionas, más otra que digamos, te voy a aprovechar de hablar de una vez, es el síndrome de que estoy en rojo o no he cumplido con el reporte o voy atrasado con un proyecto y te quiero contar todo el por qué no he llegado. Porque, ¿verdad? El por qué es que, fíjese, y en la conversación nosotros lo que le decimos a los equipos es, no se vale venir con el es que.
venís con lo que voy a hacer para ponerme al día es esto. O sea, yo reporto esto, lo hice, no lo hice, pero lo que voy a hacer para ponerme al día es esto. Porque le quitamos fácil 5 minutos, imagínate 10 ejecutivos diciendo es que, nos ahorramos 1 hora. Y por el otro lado aquí tenemos algo que decimos, y a veces también te querés ganar las medallas. Estoy en verde, porque fíjate que hice esto y logré aquello y me querés contar la historia. Y sí, la historia es importante y qué bueno, pero en la reunión nos quita tiempo como equipo si te querés ganar la medalla enfrente de todo el mundo. Tenemos un cliente que dice el momento Kodak, ¿verdad? Entonces, no, o sea, todas esas justificaciones y argumentos lo único que hacen es que vuelven al equipo improductivo. Y pareciera que es un proceso de venta ante el jefe y no proceso de rendición de cuentas. Claro, y lo que hace es que vuelve a las organizaciones mediocres, ¿no? Porque, digamos, si estoy en rojo y te explico por qué estoy en rojo, me vuelve mediocre, porque no estoy teniendo oportunidad de realmente cambiarlo. Y si estás en verde y me estás platicando la historia, como tú dices, no tenemos tiempo para los verdes. Qué bueno, felicidades que lograste el verde. Tenemos que resolver los rojos y los amarillos, que es lo que nos están atorando. Son las oportunidades. De hecho, yo, por ejemplo, parte de la metodología que trabajo con todos mis clientes es que en el momento de las reuniones diarias y semanales que tienen que reportar sus resultados, siempre tiene que ser en este orden, siempre. O sea, van a decir su objetivo, deben decir color, número, por qué está en ese número, cuál es su plan y qué necesitas de nosotros. Entonces, fíjate, siempre va en este orden. Entonces, vuelve muy dinámica la reunión, porque entonces te digo, ventas, amarillo, voy al 90%. ¿Por qué? Porque la semana pasada tenía tales reuniones que me las cancelaron. ¿Cuál es mi plan? Mi plan es que esta semana me voy a reunir con 3 nuevos prospectos en un café internet donde nos quedamos de ver, y de ahí vamos a tener un desayuno. ¿Qué necesito de ustedes? En el momento nada, pero posiblemente, José, si no funciona el plan que tengo, la semana que viene te voy a buscar para que me ayudes a contactar a 5 personas tal. Bingo, en menos de 1 minuto pudiste tener un estatus completo de... ¿Por qué insisto mucho con esto con los equipos? Porque precisamente pasa esto que tú dices como momento Kodak, que probablemente ya ingresaste otro síndrome en el volumen 2, donde precisamente pasa eso. Me empiezan a platicar la historia de, mira, resulta ser que, mira, es que 2 prospectos y sucede que encontramos, no sé qué, y estás desesperado y dices, pero dime, ¿es rojo, amarillo, verde? O sea, ya llevas diciéndome 5 minutos la historia, es rojo, amarillo, verde, es verde, a la mierda ya, o sea, es buenísimo, felicidades porque avancemos. Pero ya me explicaste durante 5 minutos algo que si yo hubiera sabido que es verde, no tenemos que ponerle atención. Totalmente. Y por otro lado, el equipo se desconecta en ese momento. Ya viene José. Y ya sabemos que José domina el micrófono, va a hablar 5 minutos, la gente se desconecta y no le da. Y eso que tú haces me gusta mucho porque lo que provoca es que la gente entre preparada a la reunión. O sea, no es, wow, o sea, tenemos que, porque no sé si te ha pasado en algunas reuniones. Ronnie, ¿cómo vas? Rojo. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Pero si tienes que venir a decir a responder esas 5 preguntas que tú haces, te obliga a prepararte antes de la reunión y no haces perder el tiempo al equipo. Te obliga enormemente porque ya vienes en ese orden. Y es más, la belleza de esta estructura es que aunque no vengan como tal preparados, ya cuando tienen este hábito, la mente ya empieza a pensar en esta secuencia. O sea, tú le llamas a cualquiera de mis clientes y le pides estatus y te va a dar el estatus automático de esta forma, de lo que sea, ¿eh? O sea, si les vas a hablar a decir, oye, ¿cómo vas con la planeación estratégica? Mira, vamos en verde, llevamos tanto porcentaje de la planeación, o siento que estamos en verde, porque llevamos A, B, C y D. Entonces, entonces, esta estructura también te ayuda a ti como líder a anticiparte, o sea, saber qué es lo que también la gente debe de decir, porque ahora que estamos a distancia, ya sea en Zoom o teléfono, es a veces difícil manejar la comunicación porque necesito que vayas al grano, necesito que seas concreto, que seas sencillo y que sea en una estructura, en una fórmula,
que yo y todos estemos presentes y no nos perdamos, porque como tú dijiste, José es el que agarra el micrófono, yo me desconecto y estoy presente físicamente en la reunión, pero no estoy mentalmente. Total. Y encima de todo, le estoy haciendo el pitch de ventas al jefe, no al equipo, que eso es otra cosa. También. Que es un fallo, porque entonces yo ya sé que José le habla a Ronnie, que Antonio le habla a Ronnie, pero no es a Ronnie el que hay que rendirle cuentas, es al equipo. Es al equipo, estás en lo correcto. Genial, genial. Uno más. Déjame, te agarro uno divertido. Ay, te voy a agarrar uno que es déjame agarrar uno que... te voy a agarrar uno que seguramente te pasa seguido. El CEO es el mensajero. Resulta que las organizaciones, como van creciendo de una empresa startup a una empresa mediana, obviamente yo como dueño de negocio, pues yo crecí la organización, yo ejecutando, operando, cobrando, facturando, administrando, haciendo y deshaciendo, y poco a poco voy trayendo gente a la organización. Y resulta que voy yo controlando a cada uno de ellos de forma independiente. Cuando quiero hacer esta transición donde debo de dejar de ser yo la torre de control con cada uno de los departamentos y quiero formar un equipo, resulta que es difícil, porque me es difícil a mí soltar la torre de control y además la gente no sabe hablar entre ellos, porque pues, José está medio sentido con David. Tienen ahí sus fricciones, han tenido sus cosas en el pasado, entonces José y David tienen sus cosas, entonces, ¿qué hago? A mí como me interesa resolver las cosas de la organización, José tiene un problema con David en cuestión de la producción. Entonces, José viene y me explica por qué no funciona el plan que quiero hacer. Entonces, José me dice, mira, Ronnie, es que hay un problema porque en la producción no están produciendo los 90,000 tubos que habíamos acordado que se requerían y sería bueno. Entonces yo te digo, buenísimo, entonces déjame, voy y hablo con David. David, ¿qué tenemos que hacer para que produzcas 90,000 tubos? No, mira, resulta que para que produzcamos 90,000 tubos necesito que José termine de hacer el inventario del almacén y acabe esta cosa que esté subido en el sistema. Perfecto. Entonces regreso con José a negociar qué tengo que hacer. Al final, el único que se está desgastando es uno. Y aquí te estoy poniendo una situación de que es algo que yo quiero resolver. Sí. Pero también pasa que llega José a decirme que hay un problema con David. Que David no lo está saludando por las mañanas o le hace video, etcétera. Entonces ahí me ves yendo a mí a hablar con David. Oye, David, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás queriendo hablar con José? ¿Por qué le haces cara? O sea, esto no es una secundaria, no es un concurso de popularidad. Y en esta dinámica, en este hábito tóxico, pierden muchísimo tiempo los dueños porque se sienten que lo tienen que hacer, pero se vuelven el mensajero. Y resulta que nada más contribuyen con una dinámica tóxica, disfuncional en la organización, donde no está ayudando. O sea, irónicamente, su mayor intención es resolver las cosas para que la organización avance. Y lo único que están provocando es un cáncer al futuro. Totalmente. Nosotros aquí le llamamos que triangulan, porque se vuelve un triángulo. Ping, 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 ping. Y en lugar de resolverlo, nos juntamos, lo resolvemos y se acabó la historia. Ronnie, ese es un camino. Se nos acabó el tiempo y creo que nos quedan como unos 20 hábitos más, ¿verdad? Y pudiéramos pasar, y creo que vamos a hacer varias versiones. Este es el podcast de los hábitos tóxicos, volumen 1. Sí, aunque tendríamos que hacer la lista de cuáles ya tocamos para que no lo repitamos. No vamos a hacer el inventario. Pero te agradezco primero el tiempo, la generosidad para poder compartir tu experiencia con la comunidad de empresarios que escuchan este podcast. Y como siempre, aprendo siempre de ti. Y igualmente, felicitarte por el libro. He visto el éxito que ha tenido, apareces por todos lados, te invitan por todos lados. Felicidades, y felicidades también por una meta importante de vida tuya, que es tu bebé, Gabriel. Así Gracias. Que estrenándote como padre. Así que tienes 2 hijos ahora, el libro y Gabriel. Y ahora tengo la función más importante de coach. O sea, coachar a tu hijo. Ahora generar un líder del futuro. Así es. Y es un privilegio. Así que, qué bueno, qué gusto tenerte por acá. Te agradezco mucho. Esta es tu casa. Estás invitado para cuando quieras venir. Y seguro que vamos a volver a tener la versión 2 del tema. Buenísimo. Y esperamos el otro libro. Nos cuentas. Ya les dejaré saber cómo vamos.
Un abrazo, que estés muy bien. Y a todos Gracias. ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Likes. Hasta luego. Hasta luego, Ronnie. Bye.